Pues muy buenas tardes. Es un verdadero honor estar aquí en esta comparecencia. El objetivo de mi presentación será esencialmente hacer una aproximación más desde la perspectiva sociológica y politológica al estudio de la corrupción y con ello intentar, en la medida de lo posible, también que se entienda el sentido de la norma en este ámbito. No voy a hacer análisis jurídicos, aunque evidentemente me he dedicado también a analizar las normas. No voy a intentar mejorar la redacción de alguna de ellas, sino dar ideas generales en la medida de mis posibilidades. Para empezar, creo que la ley es un avance importante y me parece que sería muy importante, en consecuencia, que se aprobara en la redacción que sus señorías estimen pertinente. En general, la exposición de motivos creo que es muy optimista porque considera que esta es una ley integral y que en ese sentido podría prácticamente reducir seriamente la corrupción o acabar casi con ella. Yo creo que eso es ciertamente excesivo. Esta ley supone un avance, es como intentar cerrar un boquete de 20 metros y cerrarlo en la medida de lo posible con 2 metros, pero los 18 metros restantes seguirán abiertos porque la corrupción, como ustedes bien saben, es un fenómeno histórico, mundial, que no es fácil que se reduzca sustancialmente, y menos solo con leyes. Las leyes no bastan. En este sentido, la sociedad no se cambia por decreto. Cambiar las actitudes de las personas con respecto al fenómeno de la corrupción es bastante complejo. Bueno, yendo al detalle. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes una preocupación que es la del concepto de corrupción. ¿Qué es corrupción? Es un concepto extraordinariamente polisémico y normalmente decimos que corrupción es abuso de poder o abuso de posición para beneficio privado, sea este directo o indirecto. La corrupción puede darse con incumplimiento de las leyes, pero también con cumplimiento de las leyes. A veces se puede actuar de forma corrupta cumpliendo todas las leyes. Y creo que esto es importante considerarlo porque si queremos luchar contra la corrupción no nos basta con introducir normas y intentar garantizar que las normas cierren toda puerta a las posibilidades de corrupción. La corrupción es un fenómeno que implica muchas actitudes, que implica un componente ético fundamental y si no se toca ese aspecto puede que no avancemos suficientemente. Miren, creo que hay posibilidades de actuar corruptamente de forma perfectamente legal y les voy a poner un ejemplo. Si yo como candidato de un partido político con posibilidades reales de acceder al poder, decido que voy a, por ejemplo, bajar el precio del precio de la electricidad en mi país, puede que al cabo de un tiempo reciba la visita, lógicamente, del lobby de las eléctricas. El lobby de las eléctricas me dará un informe muy concienzudo indicándome los daños que eso va a ocasionar a la economía nacional y no solo a sus empresas. Yo probablemente tenga estudios que me indiquen que eso que ellos me dicen no es plenamente correcto, esté dispuesto a introducir algún matiz, pero creo que debo seguir con mi propuesta. Pero si ellos me dicen que me van a dar 5 millones de euros para el partido, probablemente empiece a verlos de otra forma. Y esa posibilidad existe y ellos simple y llanamente me podrán decir que me van a dar ese dinero de forma absolutamente legal, sin saltarse en ninguna de las normas sobre financiación de los partidos. Si yo acepto que cuando llegue al Gobierno no voy a cambiar el precio de las eléctricas como consecuencia de esos 5 millones que me han dado para el partido y que me va a permitir en la campaña electoral probablemente conseguir algún diputado más, yo estaré actuando, creo, de forma corrupta, porque sé que estoy dañando el interés general de acuerdo con la idea que yo tenía de lo que era este. Bueno, en consecuencia, no es tan sencillo considerar
la corrupción como un fenómeno exclusivamente jurídico, sino como un fenómeno mucho más complejo que requiere actitudes, que requiere un compromiso moral con el servicio público, con el interés general. Los efectos de la corrupción, por otra parte, no son solo económicos. Sabemos que los efectos económicos de la corrupción son terribles. Hay estudios del Banco Mundial que indican claramente que donde se da alta corrupción se produce incremento en el gasto público, pero reducciones muy serias en los ingresos públicos, que hay reducciones en las inversiones externas e internas, que hay una especie de impuesto oculto sobre las empresas, etcétera. Pero también es cierto que los efectos políticos en nuestro país de los fenómenos y de los escándalos de corrupción han sido tremendos, y en España en estos momentos tenemos unos datos de desafección verdaderamente extraordinarios, datos de desafección sobre la clase política, sobre las instituciones representativas que deberíamos considerar seriamente. Además de ello, es importante considerar los efectos que está teniendo sobre la satisfacción con el funcionamiento de nuestra democracia. Por todo ello, luchar contra la corrupción no es solo un intento de mejorar nuestra capacidad económica, sino también de legitimar la acción pública, legitimar la acción del Gobierno, legitimar la acción de nuestras instituciones representativas. Y, finalmente, creo que hay efectos sociales muy importantes que también hay que considerar, y es que donde la corrupción se expande, la meritocracia se reduce. Es decir, que cuando las personas creen que para conseguir tener éxito en su país lo mejor es tener amigos en las instituciones o en los órganos correspondientes del poder público, pues donde eso se produce, la gente tiende, lógicamente, a pensar que no merece la pena sacrificarse, luchar, sino que más bien vale tener simple y llanamente esos conocimientos. En consecuencia, hay efectos sobre la meritocracia, sobre la capacidad de sacrificio y de esfuerzo del país, con lo cual también hay que considerar estos aspectos. Cuando analizamos la corrupción, creo que, y en este texto yo creo que es subyacente, se ha tendido a pensar que la forma de luchar contra la corrupción esencialmente es la reforma institucional, generar los incentivos y desincentivos adecuados para luchar contra la corrupción a través de reformas institucionales. Este es un buen ejemplo y creo que es un avance importantísimo. Evidentemente, esto funciona muy bien, sobre todo en países que tienen un nivel de cultura cívica y de cultura de la legalidad elevado. Cambiamos las normas y, como la gente tiende a cumplir las normas, se reduce la corrupción. Pero hay países donde no se cumplen las normas, el cumplimiento de las normas no es tan alto y estas reformas no tienen suficiente impacto. Por eso creo que para entender la corrupción también hay que entender los factores culturales y lo que llamamos los sistemas de expectativas congeladas en la sociedad. Si yo, como representante de un partido político encargado de las finanzas del mismo, tengo la expectativa de que todo el resto de partidos se van a financiar ilegalmente, tengo enormes incentivos para financiarme ilegalmente. Si yo, como ciudadano, creo que todas las personas que se dirigen al médico correspondiente tienen que pagar un soborno para que les trate bien, pagaré un soborno. Y así sucesivamente. Entonces, los elementos de expectativa en el fenómeno de la corrupción son importantes y es necesario cambiar ese sistema de expectativas en aquellos países en los que estas expectativas están congeladas y se transmiten culturalmente de padres a hijos. Nuestro país, en cierto modo, ha tenido alguno de estos efectos y creo que eso nos lleva a la importancia de cambiar, de enfrentarse a la necesaria formación en valores, a formar en una cultura cívica a nuestros ciudadanos, a nuestros jóvenes, para que empiecen a entender la importancia de la cultura de la legalidad, de cumplir las leyes, pero también la importancia que tiene esperar de los demás comportamientos honestos. Y, finalmente, la corrupción tiene también una causa estructural. Los estudios nos indican que la mayor desigualdad tiende a incrementar la corrupción y que esto también es un fenómeno que conviene considerar. Dicho todo esto, un análisis serio de la corrupción y un intento de, efectivamente, hacer una propuesta integral de corrupción, y yo creo que la ley,
la proposición de ley es un avance importante, pero un adecuado marco de integralidad en la lucha contra la corrupción requeriría analizar todos los pilares del sistema social y político y ver en todos ellos cuáles son los riesgos de corrupción que existen. Desde luego, en el Poder Judicial también hay riesgos que habría que analizar. Es suficientemente transparente nuestro Poder Judicial, rinde cuentas adecuadamente, tiene sistemas de integridad suficientes. Este legislativo también, los diputados rinden cuentas adecuadamente a sus electores. Tendríamos que mejorar los sistemas de rendición de cuentas con respecto a los electores, la transparencia, los sistemas, los códigos éticos en el Congreso son necesarios también, y así sucesivamente. Y, cómo no, tendríamos que analizar la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, sin lugar a dudas los partidos, la sociedad civil, las ONGs y las empresas, porque en las empresas también existe un elemento muy importante, un factor muy importante que incentiva muchas veces comportamientos corruptos o comportamientos fraudulentos, y las empresas son también elementos de todo este marco de integridad que habría que considerar. Con ello, ¿qué les quiero decir? Pues que si hiciéramos un plan estratégico nacional de lucha contra la corrupción, que no puede hacerse en esta ley, porque esta ley, evidentemente, ya es bastante amplia como para, además, incorporarle más, pero yo creo que si se hiciera el plan estratégico nacional consensuado de lucha contra la corrupción, tendríamos que introducir medidas en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, en el Tribunal de Cuentas, en los partidos políticos, en las empresas, incluso en la sociedad civil, en las ONGs. Con todo ello, elementos vinculados a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la integridad, a los códigos éticos, etcétera, serían convenientes. Repito que eso sería como otra asignatura, pero que nos permitiría sí ver todo el problema de la corrupción en toda su dimensión, su complejidad y la enorme cantidad de actores que están implicados. Otro elemento importante es que ya solo en el aspecto de reformas institucionales, la corrupción, ustedes saben que se suele dar cuando se producen tres fenómenos. Uno, desde esta perspectiva institucional, uno es que hay actores públicos, normalmente, en este caso, sobre todo, que tienen el monopolio en toma de decisiones. Segundo, que tienen excesiva discrecionalidad cuando toman las decisiones. Y tercero, que no se les controla adecuadamente. Lógicamente, luchar contra la corrupción exigiría un análisis de todas las normas de nuestro país y ver en dónde se da excesivo monopolio en la toma de decisiones a ciertos actores públicos, cuáles son los niveles de discrecionalidad y cuáles son los niveles de control. Eso exigiría un mapa de riesgos de la corrupción muy amplio, que no, obviamente, muy complejo y tendría que hacerse con mucho tiempo. Pero yo les pongo un ejemplo. En su momento, saben ustedes que la corrupción urbanística la corrupción en el sector urbanístico fue una de nuestras grandes preocupaciones. Y uno de los elementos clave era que había monopolio en la toma de decisiones por parte de los alcaldes, y ese monopolio se vinculaba a los convenios urbanísticos. Podían firmar convenios urbanísticos. Eso lo hacían en un marco de discrecionalidad elevada y con controles muy reducidos. Todo eso en su conjunto creo que produjo efectos de corrupción evidentes. Si se le elimina ese monopolio y se establece que sea el Pleno quien debe firmar el convenio, se reduce las posibilidades de corrupción. Si se desarrollan más planes regionales, planes provinciales de urbanismo, se reduce la discrecionalidad en la toma de decisiones. Si se introducen verdaderos controles sobre el patrimonio de los alcaldes, sobre sus actividades, etcétera, pues también se reduce la posibilidad de corrupción. Pero repito que eso exigiría un análisis política por política para ver dónde están los riesgos de corrupción en cada una de ellas e introducir este tipo de medidas. Dicho todo esto, voy a centrarme ahora en algunos temas muy concretos de la norma y voy a ser muy breve. Creo que la norma sería bueno que identificara qué se entiende por corrupción en este caso. ¿Qué entendemos por corrupción? Porque es un concepto, repito, muy polisémico. Segundo, respecto a la autoridad independiente, yo creo que es un avance importante, pero ya que estamos con una autoridad independiente que se va a dedicar a
sobre todo la prevención de la corrupción, porque yo entiendo que la lucha real contra la corrupción, sobre todo cuando ya se ha producido el fenómeno, corresponde lógicamente a la policía, a la fiscalía, al Poder Judicial, podría esta autoridad independiente incorporar ya a la autoridad de transparencia y con eso nos reducíamos algunos costes y además le daba coherencia a todo el sistema, es decir, que esta autoridad se encarga de todos los elementos de prevención, transparencia, integridad, rendición de cuentas, si es posible, gobierno abierto, con todo lo que esto implica. Bueno, es una propuesta modesta que yo haría, ¿no? Con respecto a las normas sobre el estatuto del alto cargo, ciertamente también habría que modificar algunos elementos. Ustedes lo hacen y me parece muy interesante con respecto a las puertas giratorias, aunque la verdad es que la regulación de las puertas giratorias es extraordinariamente compleja, ¿no? Y siempre hay un elemento que es lo que llamaríamos el cursus honorem, es decir, si una persona ha hecho toda su carrera en un determinado ámbito, el hecho de ser diputado durante unos años o ser un alto cargo durante unos determinados años, no debería evitar que volviera a trabajar en su ámbito profesional, siempre y cuando no lo hiciera en conexión o teniendo contactos con el sector público y evitando en lo posible que hubiera ese tipo de conflictos en esa fase posterior. Yo creo que es una idea que también podría introducirse para matizar la regulación y no generar en ocasiones situaciones que pueden ser injustas, ¿no? En todo caso, creo que es fundamental evitar las puertas giratorias y, en la medida de lo posible, reforzar las dificultades para que personas que no tienen conocimientos, que no tienen formación en un determinado área, de repente, por el hecho de haber sido ministros, secretarios de Estado o altos cargos, puedan pasar a ocupar altos puestos en el sector privado en áreas para las que nunca han tenido competencia suficiente. Efectivamente, sobre el lobby creo que es necesaria la regulación, muy necesaria. De hecho, ya hay algunas otras normas en marcha, pero creo que es fundamental que se regule el lobby tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Es cierto que el legislativo en Estados Unidos tiene un papel fundamental en lo que llamaríamos la formulación y, sobre todo, la toma de decisiones en políticas públicas, pero en España sabemos que el Ejecutivo, en nuestro sistema parlamentario, tiene un papel fundamental en la formulación de políticas públicas y sería esencial que se regulara el lobby en el Ejecutivo. Y el lobby en el Ejecutivo, la regulación, yo creo que lo mejor sería leerse la última resolución del Parlamento Europeo hace unos días, porque es extraordinariamente detallada y yo creo que todos los grupos parlamentarios realmente en lo esencial en el Parlamento Europeo estaban de acuerdo, excepto en uno o dos puntos, y es un verdadero avance la regulación o el intento de regulación que están haciendo desde el Parlamento Europeo en esta materia. Obviamente, la regulación del lobby, para que tenga todo su sentido, tiene que estar muy conectada con la regulación de la financiación de los partidos políticos, y esa es una conexión importante. Uno puede regular el lobby de forma extensísima, como se hace en Estados Unidos, pero si después no se controla los gastos electorales, ni se controla, ni se pueden establecer límites a los gastos electorales, pues realmente la regulación del lobby queda sometida simple y llanamente a tener más transparencia y un espejo, pero no a evitar lo que llamaríamos influencias indebidas. En Estados Unidos, ustedes saben que a partir de la famosa sentencia Citizens United no hay límites prácticamente a los gastos electorales ni a las donaciones en esta materia si se hace a través de los super PACs, y eso hace que los lobbies tengan una capacidad de influencia desmesurada sobre la formulación y la toma de decisiones públicas. Bien, el hecho de que el lobby esté regulado y que se sepa quién se reúne con quién no evita que haya esto que llamamos influencias indebidas, inequidades en la toma de decisiones, políticas públicas capturadas ya desde inicio por
financiación de los partidos. Bueno, en ese sentido creo que es muy importante que si se regula el lobby se refuerce el control por parte del Tribunal de Cuentas o el órgano que se decida, dado que el Tribunal de Cuentas hasta ahora no ha sido un órgano excesivamente eficiente y eficaz en el control de las finanzas de los partidos políticos, pero que se refuerce el control de los gastos, de los límites y que se eviten capturas desde esta perspectiva. En tema de transparencia, me parece importante que ya se podía aprovechar para considerar el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, sería un buen momento. Creemos que la eliminación de los test de daño y de interés público a la hora de aplicar límites al derecho de acceso del artículo 14 podría ser perjudicial en la práctica y no convendría no hacerlo. Tal vez sería importante suprimir por completo el artículo 18 de la Ley de Transparencia relativa a las causas de inadmisión y la disposición adicional primera sobre regulaciones especiales del derecho de acceso y situarnos más en los estándares internacionales en la materia, establecer sanciones para el suministro de información falsa o documentos cuya autenticidad, fiabilidad, integridad, disponibilidad y cadena de custodia no hubiesen sido verificados. Es importante que se establezca una capacidad inspectora y sancionadora al órgano de transparencia, que repito que podría ser el órgano integral de prevención y lucha contra la corrupción, pero si no, habría que dar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno esa capacidad inspectora y sancionadora. Repetimos que el lobby, tal vez la definición de lobby queda excesivamente centrada en actividad profesional y probablemente sería bueno ampliar la definición de lobby un poco, sin caer, lógicamente, en que el lobby sea todo ciudadano, lobista sea todo ciudadano. Pero sí es cierto que habría que considerar como lobby la actividad que hace una empresa defendiendo sus intereses cuando lo hace a través de personas especializadas en esa actividad, dedicadas plenamente a esa actividad. Y ya para ir acabando, tal vez la información requerida a los lobistas para el registro podría incrementarse, especializarse un poco más y también habría que establecer sanciones a los cargos públicos en caso de que violen las normas sobre lobby, las normas sobre agendas y, en consecuencia, sería bueno conectar agendas de los altos cargos con las reuniones y con las actividades de lobby. Finalmente, yo personalmente creo que la prohibición de los indultos por delitos contra la Administración pública es quizás excesivamente amplia, porque los delitos contra la Administración pública incluyen en ocasiones la prevaricación. Como ustedes saben, la prevaricación en ocasiones podría hacerse incluso por interés público. Si yo actúo como alcalde y decido cesar, quizás de forma un tanto discrecional, excesivamente discrecional, al director de Recursos Humanos que es un inepto, y este señor me lleva, o esta señora me lleva a los tribunales, podrían, a lo mejor, acusarme de prevaricación y condenarme por prevaricación, pero no creo que ese acto sea un acto de corrupción, ni mucho menos, porque a lo mejor yo lo he hecho por el interés del ayuntamiento. En consecuencia, creo que si se definen, si se establece que hay que prohibir el indulto a aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de corrupción, habría que especificar claramente que serían los delitos de malversación de caudales públicos o cohecho y poco más, ¿no? Y yo creo que nada más. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, señor Villòria, por su exposición. Comenzamos por la